Hola, hola. Hoy quiero hablarles de algo que hace mucho tiempo les quiero hablar y necesito compartirles. Y es un tema que se llama el autoabandono. El autoabandono es el momento en que dejamos de escucharnos. mm, y algo que muchas personas hacen cuando comienzan un camino terapéutico o espiritual. Es que buscan un maestro, un gurú, un psicólogo, alguien que les diga qué hacer, cómo sanar, cómo vivir. Y eso no está mal, ese es el camino, ese es el inicio, ese es el comienzo. Pero tarde o temprano todos descubrimos que el verdadero camino espiritual no es apegarte a un gurú o a un maestro, es aprender a apegarte a tu propia intuición. Porque la desconexión de uno mismo no empieza en la adultez, empieza muchísimo antes, empieza cuando somos niños. Un niño tiene una necesidad esencial para sobrevivir emocionalmente y de ser visto, ser amado y pertenecer. Y cuando ese amor o esa atención no llegan de una forma segura para él, el sistema nervioso encuentra una manera de adaptarse. Y el niño aprende algo muy silencioso, algo que en realidad nadie le enseña con palabras, porque su cuerpo empieza a entenderlo perfectamente. Y es, si quiero pertenecer, tengo que dejar de ser yo completamente. Y entonces ocurre algo muy sutil. El niño deja de expresar lo que siente, deja de decir lo que piensa, deja de escucharse y de escuchar su propia verdad. Porque pertenecer se vuelve más importante que expresarse, porque pertenecer lo hace sentir mucho más amado, mucho más, le engrandece más el ego. Y ahí es cuando comienza lo que llamamos autoabandono. Resulta que la mayoría de adultos no recuerda el momento exacto en que dejaron de escucharse a sí mismos. ¿Por qué? Porque pasa en la primera etapa de nuestras vidas. Pero ahora sí viven las consecuencias. Poco a poco dejamos de sentirnos, dejamos de sentir nuestras emociones, dejamos de sentir nuestro cuerpo, dejamos de sentir nuestra intuición, que es nuestra fuente, nuestra forma más sagrada de empezar a conectar con nuestra sabiduría interna. Y entonces nos volvemos personas muy correctas, personas muy controladas, personas muy adaptadas socialmente. Aprendemos a comportarnos de la manera en que el mundo espera. Pero en ese proceso nos vamos abandonando. Y hoy eso se ve con mucha fuerza en los jóvenes. Miren, paradójicamente muchos jóvenes viven con más rigidez interna que las personas mayores, porque viven en un estado constante de alerta, porque tienen que cumplir demasiadas expectativas sociales, de imagen, de rendimiento, de aprobación, de fitness, de tener una salud mental, de estar equilibrado, de ser exitoso, de ser millonario, y no está mal tener un foco y aprender de todo esto. Pero en ese afán, en esa carrera tan fuerte, tan rápida, se desconectan de sí mismos, nunca tienen una conexión de vida en sí mismos. Entonces empiezan a vivir una vida que no les pertenece. Incluso empiezan a vivir una vida que ni siquiera desean. Entonces cuando son adultos, o cuando somos adultos, intentamos volver a escucharnos, y ahí es cuando aparece algo muy incómodo. Y aparece una sensación extraña en el cuerpo, como si algo dentro dijera, eso está mal, no deberías hacer eso. Si dices lo que sientes o si pones un límite, algo malo puede pasar. Y esa sensación no es intuición. Esa sensación es la alarma del viejo sistema de adaptación, es la alarma de ese eco del niño que aprendió que para ser amado tenía que dejar de ser el mismo. Entonces, cuando el autoabandono se vuelve crónico, cuando vivimos mucho tiempo desconectados de nosotros mismos, algo comienza a pasar en el cuerpo. Y es que aparece un agotamiento profundo, un cansancio que muchas veces se vuelve insostenible y que no se recupera ni se resuelve durmiendo.
porque no es solo un cansancio físico, es un agotamiento de una vida que constantemente intenta adaptarse a un entorno. Cuando vivimos demasiado tiempo adaptándonos, nos volvemos invisibles. Y cuando nos volvemos invisibles para los demás, terminamos siendo invisibles para nosotros mismos. Entonces dejamos de sentir el cuerpo, dejamos de escuchar el corazón, dejamos de escucharnos, dejamos de hablarnos. Y ahí es donde aparece algo que se llama el síntoma. ¿Qué es el síntoma? El síntoma puede llegar a ser ansiedad, puede ser tristeza profunda, puede ser agotamiento, puede ser una enfermedad física o una enfermedad mental o emocional. Pero muchas veces el síntoma no es el problema, incluso el síntoma no es el problema. El síntoma es la lucecita, lo que te va a salvar. Es el cuerpo diciendo, vuelve, vuelve a ti. Es eso que necesitas para centrarte, para regresar. Quiero que te preguntes algo con mucha honestidad. ¿En qué momento de tu vida dejaste de escucharte? ¿En qué momento empezaste a elegir lo que otros esperaban de ti en lugar de elegir lo que tu alma necesitaba? Y sí, tal vez no lo recuerdes con claridad, pero tu cuerpo sí lo recuerda. Tu cuerpo tiene y guarda memorias emocionales demasiado fuertes. Tu cuerpo siempre lo recuerda. Y muchas veces el camino de sanación no es aprender algo nuevo, es recordar algo que siempre estuvo allí, ahí dentro de ti. Sanar no es convertirse en alguien diferente, no es arreglarse, no es coger las piezas y juntarlas. Sanar es algo mucho más profundo, no es volverse perfecto. Sanar es dejar de abandonarte, es volver a escuchar tu cuerpo, es volver a escuchar tu verdad, es volver a confiar en tu intuición. Y al principio esto puede sentirse extraño e incómodo, porque cuando has vivido mucho tiempo adaptándote, volver a ti mismo, se siente como romper una regla antigua. Pero en realidad lo que estás haciendo es algo profundamente sagrado. Estás recordando quién eres. Mira, el camino de regreso a ti no es un camino de perfección, es un camino de honestidad. Un momento en el que decides dejar de vivir una vida que no te pertenece y empezar a escuchar esa voz suave que siempre ha estado dentro de ti. Y es tu intuición, es tu verdad, es tu alma. Porque al final, el verdadero despertar espiritual no es convertirte en alguien nuevo, es recordar quién eras. Entonces, antes de seguirte abandonando, piensa qué quieres recuperar de ti. Ya no necesitas seguir a nadie, porque finalmente has aprendido a escucharte. Y aunque sea alguien te dé muchas herramientas, te muestre luz, te muestre el camino, recuerda que tú solo tienes la verdad absoluta de tu propia alma y la respuesta sagrada es conectar contigo, con tu intuición, con tu fuente. Aprende a escucharte, aprende a regresar a ti, aprende a amarte tal cual eres y no te silencies. No tienes que pertenecer, tienes que pertenecerte a ti.